Señor, te pedimos que tú nos hables, Señor, y que te reveles a nosotros en las cosas, Señor, que sabemos que tú nos quieres hablar en este tiempo. Tú nos conoces, Señor, y tú tienes planes gloriosos para cada una de nuestras vidas. Pon en nuestro corazón la dirección correcta. Pon en mi boca también las palabras que tengo que hablar, Señor, conforme a tu verdad y conforme a lo que tú has establecido. Y que no sea yo, Señor, hablando fuera de ti, sino seas tú hablando a través de mí. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén, Señor, y amén. Muy bien, yo tengo un tema para ti en esta mañana que le he titulado ¿Cómo me conoce Dios? ¿Cuántos sabemos que Dios nos conoce? Bueno, pero ¿cómo nos conoce? ¿Qué es lo que conoce de nosotros? Dirá alguien, pues todo, pues sí, todo. Pero vamos a ver específicamente qué es lo que el Señor dice a través de esto, a través de esta palabra. Hay en el libro de Jeremías, en el capítulo 23, versículo número 24, dice la escritura: ¿se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿Se podrá? No, ¿verdad? Y luego dice el Señor: ¿no lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? El Señor lo llena todo. No hay lugar donde tú o yo nos podamos esconder de Él. No hay lugar donde tú y yo podamos hacer cosas que Él no vea. No hay lugar donde Él no pueda escudriñar nuestros pensamientos y lo más profundo que hay en nosotros. Todo es revelado al Señor. ¿No te ha pasado que en algunas ocasiones, o en muchas ocasiones diría yo, conoces a alguna persona y crees conocerla? Llevas un tiempo de convivir con ella, inclusive de vivir juntos, puede ser tu esposo, tu esposa, tu pareja, de conocerlos tal vez muy bien, de creer que tú los conoces y tal vez, bueno, puede ser alguna amistad o gente que tienen muchos años de tener una relación y de repente surge un detalle con esa persona que cambia por completo tu manera en la cual tú le conocías. De repente tú ves que esta persona hace cosas que nunca pensaste que pudiera llegar a realizar. Y vienen esas palabras tan conocidas que comentamos y decimos: creí que le conocía, pero ahora veo que no es así, ¿verdad? Hay muchas personas ahí en los tribunales de divorcios que pueden expresar estas palabras: es que todo esto que hace, qué bueno que me separé porque esta persona es de lo peor y tal. Y empiezan a hablar de lo peor que ven en esa persona en una situación en ese extremo. Muchas veces no sabemos, ni nosotros no nos llegamos a conocer realmente de qué es lo que hay en nosotros, qué es lo que somos, cuáles son las cosas que tienen que ser cambiadas en nuestras vidas. Déjame decirte algo. En una ocasión decía un hombre: yo nunca voy a ser esa persona que es mi padre. Yo nunca voy a ser como mi padre. Yo voy a ser diferente a él. Yo voy a ser diferente a como es él y no voy a golpear a mi madre, no la voy a agredir físicamente, ni voy a hacer nada en contra de la familia de golpear a mis hijos también y agredirlos como él lo hacía con nosotros cuando llegaba tomado y llegaba borracho. Pero después pasa el tiempo, se casa esta persona con la mujer de su vida, con la mujer de sus sueños, y empieza a actuar y a hacer las cosas de la misma manera como la estaba haciendo su padre anteriormente, o aún peor de lo que éste podía llegar a ser. ¿Por qué? Porque no nos conocemos muchas veces ni a nosotros mismos. No entendemos el punto hacia el cual nosotros podemos llegar cuando no hay en nuestra vida una firmeza y una certeza en todo lo que hacemos. Nos falta conocernos, nos falta autoanalizarnos para ver cuáles son los problemas que nos están afectando, saber inclusive también cuáles son nuestras verdaderas limitantes y poder tomar acción en cada uno de ellos para cambiarlos y poder desarrollar todo el potencial que el Señor ha puesto en la vida de cada uno de nosotros. Hay alguien que en verdad nos conoce
que sabe qué es lo que está pasando en cada una de nuestras vidas, las cosas que están bien y las cosas que están mal, las cosas que tienen que ser cambiadas y las cosas que tienen que seguir desarrollándose. Este es nuestro Dios. Nadie puede ocultarse de Él y no podemos escondernos de Él. Jonás se trató de esconder cuando el Señor le estaba hablando que fuera a Nínive a poderle decir a esa gente que pues Él la iba a destruir si no tomaban acción ahí en sus vidas. Y Jonás no quiso obedecer al Señor y él se trató de esconder del Señor. Y bueno, todos sabemos el proceso que pudo pasar Jonás. Dios conocía el corazón de Jonás y Dios sabía qué es lo que él podía llegar a hacer, qué es lo que él podía, las decisiones que él podía tomar y las limitantes que él tenía. Por eso el Señor le ayudó, pues, porque en su misericordia muchas veces el Señor nos ayuda también a cada uno de nosotros para poder alcanzar el propósito y el llamado que ha depositado en nuestras vidas. Nadie puede ocultarse del Señor. Nadie puede esconderse de Él. Y aquí radica la importancia de ser conocidos por el Señor y de ser obedientes a Él para avanzar en todo lo que enfrentamos en la vida y corregir todo lo que pueda estorbarnos. Me gusta cómo lo expresa el Salmo 139. Me gustaría que pudiéramos ver algunos puntos de este pasaje que revela la manera en la cual el Señor nos conoce a cada uno de nosotros, la manera en la cual el Señor trabaja en nuestras vidas también para poder llevarnos más allá de lo que nosotros mismos nos conocemos. ¿Qué es lo que está estorbándonos y qué es lo que nos limita a poder alcanzar su propósito en nuestras vidas? Yo tengo 5 cosas que pude encontrar en los primeros versos de este salmo. No lo vamos a ver completo, pero yo quisiera llevarte a los primeros versos de este salmo para que pudiéramos entender el plan y el propósito de Dios y la manera en la cual Él nos conoce. Y la primera de estas 5 cosas es lo que Dios y yo conocemos de nosotros mismos. Lo que Dios y tú conocen de ti mismo. Vamos a ver este punto. Ahí en el Salmo 139, ahí en el verso número 1, dice la palabra: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. La palabra que se utiliza para examinado es en el hebreo hacker, ¿verdad? Y esta palabra no solamente significa examinar, también significa escudriñar. Ok, la versión textual de la Biblia, ahorita leímos la versión Reina Valera. La versión, para explicarles un poquito, la versión Reina Valera es una traducción de las Escrituras que tiene mucha similitud con el pasaje original. Y bueno, yo creo que es una versión diferente a la versión Nueva Traducción Viviente y a la Nueva Versión Internacional y a muchas versiones que más que traducciones casi literales son interpretaciones. Por eso es que de repente se nos hacen muy entendibles los pasajes en la Nueva Traducción Viviente o en la Nueva Versión Internacional, porque pues se refleja ahí una interpretación más clara, pero no es una traducción literal. La traducción Reina Valera es más literal y hay otra que es más literal que la Reina Valera, y esta es la Biblia textual, la versión textual de la Biblia. Y en esta versión, en vez de examinar, pone la palabra escudriñar. Oh Jehová, tú me has escudriñado y conocido. Ahora, ¿qué significa escudriñar? Escudriñar significa examinar algo con mucha atención, tratando de averiguar las interioridades o los detalles manifiestos. Hay muchas cosas, déjame decirte, que son imperceptibles, que de alguna manera marcan nuestro carácter, nuestra forma de ser, nuestro estilo de vida. Son detalles que hay en nosotros, lo que hacen lo que somos. Y es en esos detalles que Dios quiere trabajar para perfeccionarnos. Ok, por ejemplo, un campeón mundial está hecho de detalles. ¿De detalles de qué? De detalles podríamos decir, de cosas que él ha hecho
para poder alcanzar su objetivo, para alcanzar la medalla de oro, para alcanzar el trofeo, para alcanzar el campeonato. ¿Cuáles son esos detalles que él tuvo que pulir de manera individual en cada uno de ellos? Bueno, muchos de ellos, no solamente fue campeón por tener habilidades o destrezas que otros no tenían, sino que tuvo esta persona que desarrollar esa habilidad de entrenamiento. Por ejemplo, pasar horas entrenando para realizar una actividad deportiva, dependiendo de la actividad que realice. Bueno, pues son las horas. No es lo mismo uno que desarrolló 2 horas a uno que desarrolló 4 horas, obviamente llegando a los límites que su físico le permite, no quemándolos, porque hay algunos coaches que llegan a quemar a los deportistas cuando los entrenan de más. Pero un buen coach los lleva a entrenar al máximo antes de que pueda lesionarse o pueda lastimarse. Entonces, esa es la primera de las cosas. La segunda de ellas es la alimentación. Tuvieron que cuidar su alimentación durante todo ese proceso. No comían cualquier cosa. Otra de las cosas que tuvieron que mejorar fueron las horas de sueño que pudo haber tenido. Una de las maneras en las cuales el cuerpo se recupera es durmiendo, es descansando. Entonces ellos tuvieron que tener las horas de sueño que necesitaban para poder recuperarse. La técnica que utilizaron no es lo mismo la técnica de un coach que puso que pues no ha ganado campeonatos a la técnica de uno que ya ha tenido varios campeones. ¿Por qué? Porque también eso puede hacer la diferencia. ¿Para qué? Para que este corredor o para que este atleta pueda lograr su máximo potencial. Y te voy a decir algo. Ese máximo potencial en un atleta muchas veces tiene solamente que ver para que logre 1 segundo más de lo que realizaba. Tú me dirás, ¿qué? ¿Todo esto para 1 segundo? Sí, pero ese segundo hizo que él ganara el campeonato mundial, que él rompiera el récord mundial, que él pudiera alcanzar cosas que otros no pudieron alcanzar, porque esos mínimos detalles fueron pulidos. Ahora, en la vida del cristiano tenemos que entender que también tenemos que ser perfeccionados en cada una de las áreas y en cada uno de los detalles en los cuales el Señor quiere trabajar. Por ejemplo, tú tienes que ser sanado de heridas del pasado. No podemos seguir caminando con heridas en nuestra vida. ¿Por qué? Porque una persona herida tiende a herir a otros. ¿Sabías tú eso? Una persona que no ha sanado cosas en su corazón tiende a lastimar a otros, aún sin quererlo. También tiene que desarrollar una persona un cambio en los hábitos destructivos que hay en nuestra vida. ¿Cuánta gente desarrolla hábitos que no le permiten acercarse al Señor? Tal vez el ver la televisión, tal vez estar metido en las redes sociales, tal vez estar haciendo cosas que tal vez para muchos no son malas, pero que nos quitan de tener una relación con Dios, nos quitan de tener un encuentro con Él. Detalles en áreas de nuestro carácter también. ¿Cuáles son las cosas que tienen que ser cambiadas en la manera de comportarnos, en la manera de relacionarnos? Detalles en la comunión con Dios, en la oración, en el ayuno, en la obediencia al Señor cuando Él nos llama, en ese proceso de perfeccionamiento al cual el Señor nos quiere llevar a cada uno de nosotros. Tenemos que analizar a profundidad qué es lo que está estorbando en nuestra vida y qué sabemos que está mal para hacer los cambios que cada uno de nosotros necesita. Tú sabes cosas que estás haciendo mal. ¿Cuántos saben de qué pie renquean? ¿Cómo dice por ahí? Sabemos, lo sabemos. Ahora, tú tienes que arreglar esa situación. No podemos saber algo que estamos mal y seguirla manteniendo, seguirlo haciendo. Tenemos que hacer los cambios necesarios para avanzar al siguiente nivel. La segunda cosa que yo veo en este pasaje, vamos allí al Salmo 139, es lo que Dios conoce y yo desconozco. Ahorita hablamos de las cosas que tú sabes que tienes que cambiar. Todos esos hábitos, esos problemas de carácter, esos problemas en tu comunión y en tu relación con Dios, sabemos que los tenemos que cambiar y tenemos que perfeccionarnos en ellos. Pero hay cosas que yo desconozco, ¿ok? Hay cosas que están mal en mí y que yo no conozco. ¿Quién sí las conoce? El Señor.
Salmo 139, verso 2. Dice la palabra: tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, y has entendido desde lejos mis pensamientos. ¿A cuántos de nosotros nos daría vergüenza que la gente viera nuestros pensamientos? Pues yo creo que a todos, ¿verdad? No nos escapamos, porque hay veces que por aquí cruzan tanta basura, tanto mugrero, que hasta nosotros mismos nos podemos avergonzar de ellos. Pero Dios lo conoce. Dios conoce hasta nuestros pensamientos. Así lo dice el salmista: has entendido desde lejos mis pensamientos. Verso número 3 dice: has escudriñado. Volvemos a esta palabra, escudriñar, ver a detalle mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. No podemos esconder nada del Señor. No podemos esconder nuestros pensamientos, nuestra forma de ser. Hay veces que podemos engañar a la gente. Hay veces que podemos dar la imagen de muy espirituales. Pero el Señor nos conoce como somos. El Señor conoce la realidad que hay en nosotros. El Señor sabe cuánto nos falta crecer, cuáles son los pasos que tenemos que dar. Hay veces que tratamos tanto de engañar a la gente que hasta nosotros nos la creemos. ¿Te has encontrado con gente que dice tantas mentiras que de repente ya hasta se las empieza a creer él mismo? Hay gente así. Es más, tú y yo podemos caer en esa situación. Podemos estar autoengañados pensando que nosotros estamos bien y que todos los demás están mal. Hay veces que David entiende que Dios sabe lo que hay en él. Podremos entenderlo nosotros también. Ahí en el Salmo 69, verso 5, le dice al Señor: Señor, tú conoces mi insensatez. ¿Conocerá el Señor nuestra insensatez también? Y mis pecados no te son ocultos. Nada hay oculto que nosotros hagamos delante del Señor. Él también da a entender que él mismo se conocía en ese momento. Sabía que había pecado, sabía que Dios había visto su pecado y él estaba consciente de eso. Pero hay veces que a veces nos interesa esconder ese pecado. Hay veces que no queremos que sea reflejado, pero no importa que la gente no lo vea, Dios lo está viendo. El problema es que muchas veces nos cuidamos más que la gente no lo entienda o no lo vea, más que cuidarnos de fallarle al Señor o caminar en una dirección incorrecta. En otras ocasiones ni siquiera podemos percibir que hay mal en nosotros, o ni siquiera podemos darnos cuenta que estamos causando daño a nuestro alrededor. Yo parto siempre de la premisa que hay cosas que hay que cambiar en mi vida. Y si tú no estás partiendo de esa premisa también, te vas a quedar estacionado y estancado sin poder desarrollarte. Porque nada más aquellos que pueden saber que hay algo malo en sus vidas son aquellos que pueden arreglar esa situación y cambiarla. Si yo no puedo aceptar que estoy mal y que tengo que cambiar, ¿cómo es que esos cambios van a venir? ¿Cómo es que esos cambios van a suceder? Un drogadicto tiene que aceptar que es un drogadicto. Un alcohólico tiene que aceptar que es un alcohólico. Tenemos que aceptar eso para poder darnos cuenta qué es lo que tenemos que cambiar. Un adúltero, un fornicario, tiene que aceptar esa situación en su vida para poderla hacer a un lado. Dios nos conoce, aunque nosotros estemos limitados para darnos cuenta de tantos errores que podemos estar cometiendo, dañándonos a nosotros mismos y dañando también a otros. La única manera de poder saber qué es lo que hay dentro de nosotros equivocado es ser humildes delante del Señor. David lo expresó de esta manera, ahí en este mismo salmo, en el Salmo 139, pero en el verso número 23 y 24, le dice al Señor: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. ¿Te has examinado a ti mismo?
¿Te has autoanalizado para ver lo que hay en ti? Tú vas a llegar hasta un punto, pero el Señor va a llegar aún más de donde tú puedes llegar. Y luego dice, pruébame y conoce mis pensamientos. Señor, ponme a prueba. Ponme en esos limitantes, ¿verdad? Ahorita les decía, cuando una pareja llega al divorcio y que los dos se están echando y tratando de hacer trizas uno a otro. ¿Por qué es que sucede eso ahí? ¿Por qué es que la gente puede llegar a ese punto en ese momento? Porque lo lleva la situación al extremo en el cual nunca estuvieron. Y muchas veces las pruebas nos llegan a ese extremo en el cual nosotros podemos estar, que sacan lo que hay en nuestra vida, que sacan lo que está podrido en nosotros y empezamos a tratar de dañar con el veneno que tenemos a los que estamos alrededor nuestro, a los que están alrededor nuestro, a través de las situaciones que hay y que tienen que ser cambiadas. Por eso el salmista expresaba en el verso número 24, y ve si hay en mí camino de perversidad. Cuando vengan esas pruebas, cuando vengan esas luchas, cuando vengan esas situaciones que no me permiten avanzar, ve, Señor, si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. No me dejes como yo estoy, no me dejes en la misma situación en la cual estoy caminando. Si Dios nos conoce, ¿nos conoce o no nos conoce? Y ve humildad en nosotros y un deseo de lucha y de hacer cambios, entonces ¿qué crees que suceda? ¿Tú crees que el Señor nos va a ayudar a cambiar? ¿Tú crees que el Señor se va a revelar a nuestras vidas para expresar cuáles son las áreas de oportunidad que hay en cada uno de nosotros? Definitivamente sí. ¿Por qué? Porque un corazón contrito y humillado el Señor no desprecia. Ahí el Señor nos mostrará qué es lo que tenemos que hacer y vamos a poder crecer en Él. Yo creo que muchos de nosotros tenemos que preguntar, bueno, no muchos de nosotros, yo creo que todos nosotros tenemos que preguntarle al Señor, Señor, ¿cuáles son los cambios que tú quieres hacer en mí? Y poderlos registrar. Imagínate, yo en alguna ocasión se los he comentado. Si nosotros al finalizar cada domingo de la reunión que tuvimos, anotáramos una cosa, no te digo que anotes 4 o 5, una cosa que tenemos que cambiar, ¿qué sería lo que tú tendrías que cambiar? ¿Qué sería lo que tú tuvieras que anotar? Que dijeras, esta semana voy a cambiar mi carácter. Esta semana voy a dejar de gritar en mi hogar. Esta semana voy a dejar de pelearme con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos. Esta semana voy a hacer un tiempo de oración, ¿verdad? Y bueno, y que no sea nada más por una semana, ¿verdad? Porque pues no se vale que nomás nos aguantemos una semana. Los cambios son perpetuos. Los cambios tienen que ser para siempre. Tomamos la decisión y nos afirmamos en esa decisión. Y luego la siguiente semana, Señor, examíname y ve qué más hay en mí. Dime, Señor, qué es lo que tengo que cambiar. Y en eso el Señor te va a revelar y te va a recordar lo que tú tienes que anotar, y lo anotas. Imagínate al paso de unos 2 años, habiendo cambiado todas esas cosas, ¿cuántas cosas no haría el Señor en la vida de cada uno de nosotros? Estaríamos explotando en el propósito de Dios, dando un fruto abundante en todo lo que hacemos, si tomáramos la decisión de cambiar cada semana. Pero muchas veces salimos de la reunión y alguien que no estuvo nos pregunta, oye, ¿y de qué trató? Pues quién sabe, estuvo muy bonito. No, estuvo el Señor, la presencia del Señor estuvo. ¿Y qué te dijo el Señor que hicieras? Pues no, pues seguir siendo como soy, tan bueno, ¿verdad? Pues no son así las cosas. Cada semana tenemos que estar operando esos cambios en nuestra vida. La tercera cosa que yo puedo ver en este pasaje es que Dios conoce lo que haremos o lo que podemos hacer también. Ahí en el Salmo 139, en el verso número 4, dice la palabra, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Aún no hablamos y ya el Señor sabe qué es lo que vamos a hablar. Entonces, vamos a ver estas 2 cosas tan importantes. La primera de ellas es que Dios sabe lo que hará.
¿ok? Dios sabe lo que somos. Dios sabe lo que vamos a hacer. Dios sabe la manera en la cual vamos a reaccionar. ¿Por qué? Porque somos muy predecibles. Sea bueno o sea malo, el Señor conoce tu manera de actuar y tu manera de hacer las cosas. El libro de Hebreos en el capítulo 4, en el verso número 13 lo dice de esta manera: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Tú ya sabes cómo actúa tu esposo o tu esposa cuando tú le vas a reclamar algo. Ya sabes lo que te va a contestar. Ya sabemos por qué. Porque cada uno de nosotros tiene una estructura de pensamiento. Una estructura a través de la cual nosotros aprendemos a hacer cosas. Aprendemos a manejar, aprendemos a andar en bicicleta, aprendemos a utilizar las computadoras. Es una estructura, pero también a través de esa estructura aprendemos a comportarnos. Aprendemos a responder en la adversidad. Aprendemos a responder cuando estamos estresados, cuando estamos contentos. Entonces somos medio predecibles muchas veces a las acciones que vamos nosotros a tomar, sean buenas o sean malas. Dios sabe lo que vamos a hacer porque todas las cosas están descubiertas delante de su presencia, ante sus ojos. Lo segundo que tenemos que saber que Dios sabe, ¿verdad? Es que Él sabe en lo que nos podemos convertir. O sea, Dios sabe todos tus limitantes. Dios sabe todas las cosas en las cuales estás fallando, pero también sabe tu potencial. El Señor conoce tus capacidades. El Señor conoce lo que Él ha puesto en ti, los dones y las cosas grandes y gloriosas que Él puede manifestar en ti y a través de ti. Déjame te lo digo de esa manera. Mateo 4 en el verso número 18 dice la palabra: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Yo quisiera que analizáramos un poquito cómo era Pedro, cómo era este personaje, Simón Pedro, como lo podemos conocer en las Escrituras, y vamos a analizarlo de acuerdo a lo que la Biblia dice de él. Yo no puedo inventar cosas de Pedro, pero vamos a analizarlo de acuerdo a lo que la Biblia dice de él. Lo primero es quién era Simón, ¿ok? ¿Quién era él? Primeramente, era un pescador. Lo primero que podemos entender que era Simón es que era un pescador. Su actividad económica que tenía era la de la pesca. Ahora, pues no era un gran empresario. Él tenía su barquita y él salía al mar de Galilea y pues aventaban las redes a ver qué tanto pez podían levantar. Lo segundo es que Pedro era un hombre del vulgo, ¿ok? ¿Por qué digo que eran del vulgo? Porque la Biblia así lo dice. Dice que en una ocasión en el libro de Hechos, capítulo 4, en el verso 13, que ellos iban Juan y Pedro hacia el templo. Y dice la palabra que lo reconocían a ellos que habían andado con Jesús por la manera en cómo se expresaban, aun y cuando ellos eran del vulgo, ¿ok? Ahora, ¿qué es el vulgo? Es lo que el chavo decía, la chusma, ¿verdad? Vamos a ver qué es lo que es el vulgo. El vulgo es la parte más numerosa de la ciudadanía que no destaca sobre los demás por ningún rasgo positivo ni negativo. Eso es lo que dice el diccionario, que es la gente del vulgo. Entonces, Pedro era del vulgo, era del montón. Ahí era del barrio, del pueblito donde él vivía, ahí en Galilea. No destacaba de los demás. No tenía rasgos ni positivos ni negativos. Alguien dijo que hablen mal de ti o que hablen bien de ti, pero que hablen, ¿verdad? Bueno, esto ni negativo ni positivo, ¿verdad? No figuraban, no iban a sobresalir. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto en el cual ellos se encontraron con aquel que los conocía.
hasta el punto en que ellos se encontraron con Jesús. Y ahí en el verso 19, de donde estábamos leyendo, les dice Jesús: venid en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Ellos habían estado pescando durante toda la noche y no habían pescado nada. Se acercan a la playa y ven a un hombre compartiendo. Se estacionan ahí por donde estaba para ver qué estaba diciendo. Yo me imagino que tal vez les llamó la atención que estaba reunida gente, y de repente Jesús les dice: oigan, me prestan su barca para poder que mi voz se oiga más. No había micrófonos. Y le presta la barca a Pedro. Y al terminar, Jesús conocía la necesidad de Pedro, porque él no había pescado nada en toda la noche. Le había echado muchas ganas para poder tener una pesca y no obtuvo nada. Y le dice Jesús a Pedro: Pedro, boga mar adentro, ya cuando acabó de predicar, y echa tus redes al mar. Y Pedro le dice: Señor, pero pues si estuvimos toda la noche pescando. ¿Conocerá el Señor nuestras limitantes? ¿Conocerá el Señor nuestras necesidades? ¿Conocerá el Señor que muchas veces no podemos lograr cosas en nuestras propias fuerzas? Definitivamente que sí. Pero Pedro hizo algo muy interesante. Él le dijo: pero en tu palabra, Señor, en lo que tú dijiste, echaré la red. ¿Qué es lo que sucede? Pedro boga mar adentro, echa la red, ve que no pueden cargarla él y su hermano Andrés, y le mandan a hablar, le gritan ahí a Juan y a su hermano Santiago también, para que venga a ayudarles. Y el Señor, ya cuando acaba todo esto, se da cuenta Pedro de algo muy interesante. ¿Cuál era lo que se dio cuenta? De que él era pecador, que es la tercera cosa que nosotros podemos también ver en la vida de Pedro. ¿Por qué digo que era pecador? Porque él mismo lo dijo. Cuando ve el milagro, él viene una convicción del Espíritu sobre su vida que le hace ver todo su pasado. Dice: Señor, ¿sabes qué? Apártate de mí, porque soy hombre pecador. El milagro que había hecho Jesús grande, y él vio la santidad del Señor y se dio cuenta de quién era él. Y por cuarta cosa, podemos ver todo lo que sus pecados le hacían cometer. Él era un hombre violento, primeramente. ¿Cómo sería Pedro? Porque a veces no dimensionamos cómo era Pedro antes de conocer a Cristo. Yo te aseguro que era una persona violenta. ¿Por qué? Porque fue el primero que sacó el cuchillo ahí para cortarle la oreja a Malco cuando vinieron a arrestar a Jesús en el Getsemaní. Un hombre violento, un hombre también impulsivo, que de acuerdo a lo que sentía, así actuaba. Y el corazón es muy engañoso. Si tú haces lo que sientes, te vas a meter en un montón de problemas. Y en estos problemas se metió Pedro. Era un hombre también maldiciente. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Cuando tomaron a Jesús preso y estaban ahí custodiándolo, Pedro estaba de cerca, acercándose a ver qué le decían. Y de repente alguien lo ve y dice: este es de los que estaban con Jesús. Y Pedro se empezó a poner nervioso. ¿Y qué dijo? Bueno, a ver, con Jesús yo hablaba, había cambiado mi forma de hablar. Déjame vuelvo a hablar de la manera en como lo hacía antes de hablar con él. Y dice la palabra que él empezó a maldecir. Entonces dijeron los demás: pues es maldiciente. No, no era de los que andaban con el Señor, déjenlo ir. Él empezó a manifestar lo que él era: cobarde. Aún y que fue muy impetuoso para cortarle la oreja a Malco, también fue un cobarde para poder decir que él era un seguidor de Cristo. ¿Cuántas cosas no estaba él enfrentando? ¿Cuántas cosas no tenía él? ¿Cuántas debilidades tenía este hombre? ¿Conocería Jesús que era débil? ¿Conocería que su hermano Andrés era de igual manera débil? Porque de seguro Andrés, el hermano de Simón Pedro, tenía muchas de las características que tenía Pedro. Y de seguro Juan y Santiago, que eran los que le ayudaron también con la pesca y que Jesús también llamó, de seguro también esos tenían un montón de problemas. Es más, de hecho Jesús les dijo: ustedes les voy a poner los hijos del trueno.
¿cómo serían estos cuates? No eran tan apóstoles antes de conocer a Cristo. Eran de lo peorcito, aún andando con el Señor. ¿Recuerdas cómo en una ocasión se acercaron con Jesús cuando no los quisieron recibir en una aldea de Samaria? Y vienen con Jesús y le dicen: Señor, ¿te podemos decir algo? Ah, sí, Juan, Santiago, ¿qué quieren decirme? Señor, pues es que, pues ¿cómo ves si oramos para que descienda fuego del cielo sobre aquella aldea? Porque no nos quisieron recibir. ¿Qué les dijo Jesús? Ustedes no saben que yo he venido a salvar y no a perder. Yo he venido a transformar el corazón de la gente. Ustedes no saben ni de dónde son. ¿Por qué? Porque había cosas en sus vidas limitantes muy grandes que tenían que ser cambiadas, pero el Señor los llamó con todos sus errores y con todas sus fallas. Dios sabía lo que esos hombres podían hacer. Dios sabía lo que podía hacer un hombre llamado Saulo de Tarso, que estaba asesinando a los cristianos, aquellos que habían conocido a Cristo, aquellos que se habían entregado al Señor. Dios sabía hacia dónde ese hombre podía avanzar. El apóstol Pablo, que fue en lo que se convirtió en ese Saulo de Tarso, dice en el libro de 1 Corintios capítulo 3 en el verso 12: ahora vemos por espejo, oscuramente, no nos conocemos muy bien, conocemos un poquito nada más, así como que por reflejo de lo que está de aquel lado. Mas entonces, cuando vengamos delante de la presencia del Señor, conoceremos, mas entonces veremos cara a cara. Ya no veremos por espejo. Ya ahora le veremos al Señor y veremos todas las cosas como realmente eran. Y luego dice: ahora conozco en parte. El mismo apóstol Pablo lo decía. Pero entonces, cuando esté delante de la presencia del Señor, conoceré como fui conocido. Cómo el Señor me conocía a mí, cómo Él vio un potencial en mi vida, cómo Él pudo entender que aún y a pesar de todas mis debilidades, de todas mis barreras, de todas mis frustraciones, Él podía desarrollar un vaso de honra para que yo fuera un instrumento en sus manos. Yo conozco a mis hijos mejor que ellos. ¿Cuántos de aquí conocen a sus hijos mejor que ellos mismos? ¿Verdad? Yo los conozco. Ahorita están chiquitos, tal vez de grande pues yo no los pueda llegar a conocer tan bien. Pero mientras es este tiempo, yo conozco lo que hay en ellos. Y yo conozco su potencial. Y ellos practican ahí algunos deportes. Y yo pues por hacer algo también de deporte pues me meto a ayudarles y a practicar con ellos, y me sirve también para poder estar conviviendo juntos. Entonces yo les digo: oigan, a ver, estás haciendo esto mal, tienes que cambiarlo, tienes que hacerlo de una mejor manera. Y ellos me empiezan a decir todas las objeciones por las cuales no pueden lograr lo que yo les estoy pidiendo que hagan. Y ¿sabes qué? Son objeciones muy válidas. Son objeciones que son reales, porque realmente en ese momento no pueden. Pero ¿qué es lo que tienen que hacer? Cuando yo les pido hacer algo, ¿ellos tienen que darme objeciones o tienen que obedecerme? Obedecerme, definitivamente. Cada uno de nosotros tiene objeciones para hacer lo que Dios nos pide. Objeciones muy válidas, basadas en nuestras limitantes, basados en nuestras barreras, basado en todo eso que no nos permite romper ese techo para poder seguir desarrollándonos y creciendo. Pero el Señor siempre nos reta. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Solamente obedecerle. ¿Qué es lo que hubiera pasado si Simón le decía: Señor, tú quieres que te siga, pero déjame te digo algo, yo soy casado, soy el único que mantiene a la familia, estas redes las acabo de comprar, son nuevecitas, la barca la acabo de acabar de pagar, Señor, ¿no te puedo servir de manera virtual por Zoom o algo así parecido? ¿Qué le diría el Señor? No, no te preocupes, Pedro, como le dijo a muchos.
¿quieres seguirme? Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y vente. Ay, Señor, es que no puedo por esto, por aquello. Ay, Señor, déjame, voy a enterrar a mi papá. Ay, Señor, déjame. Ninguno que pone sus manos en el arado y mira para atrás nuevamente es digno del reino de Dios. El Señor te lo dice una vez y tú le obedeces con todas tus objeciones o te quedas con tus barreras, con tus debilidades y con tus limitantes. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Pero dice la palabra, él, su hermano Andrés, Juan y Santiago dejaron las redes y le siguieron. Qué interesante todo lo que hizo el Señor en la vida de ellos. Es más, para que estuviera contenta la esposa de Pedro, hasta le sanó a su mamá, ¿verdad? Le sanó a la suegra de Pedro. Y ya se fueron ya tranquilamente. Pero qué bueno es saber que el Señor, cuando nos llama y nosotros tomamos acción, aun y que nosotros conozcamos nuestras limitaciones, Él sabe el potencial que podemos desarrollar caminando con Él y siendo sus discípulos. Así que Dios nos reta constantemente a poder alcanzar lo que Él tiene para nosotros. Y bueno, la quinta y última cosa que nosotros podemos ver es que el Señor conoce nuestras debilidades. Salmo 139, verso 5, dice la palabra: detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. ¿Ok? Ahora, tal vez tú lo veas, bueno, ¿y qué tiene que ver eso con las debilidades? Los quisiera llevar a la Biblia textual, que es lo que dice exactamente. Vamos allá a la Biblia textual. Este es el verso que viene en esta Biblia. Dice: me has constreñido. Hay veces que esas palabras no la tiene la Reina Valera, porque aún y que es medio confusa con el lenguaje, pues todavía se puede hacer más confusa si se traduce literalmente. Pero aquí dice esta palabra tan interesante. Dice: me has constreñido por detrás y por delante y has puesto sobre mí tu mano. ¿Qué significa constreñir? ¿Qué significa constreñir? Vamos allá al diccionario. Y dice el diccionario que constreñir es obligar a una persona o cosa a mantenerse dentro de unos límites establecidos. Una persona que es constreñida, porque aquí dice el versículo: me has constreñido por detrás y por delante y has puesto sobre mí tu mano. Quiere decir que el Señor puso barreras, limitantes, conociendo nuestras debilidades, conociendo en lo que nosotros fallamos, conociendo en lo que a nosotros nos detiene. Él no nos deja solos, Él nos ayuda, porque dice: te constreñí por delante, por detrás, pero luego dice: puse sobre mí tu mano. Y a mí me parece ese puse sobre mí tu mano como un toque de la unción de Dios sobre nosotros, sobre nuestra cabeza, sobre nuestras vidas. Un toque de su Espíritu Santo para ayudarnos a no salirnos del camino del Señor, de las limitantes que Él ha puesto para cada uno de nosotros. Dios conoce nuestras debilidades, por eso Él puso un cerco de protección para protegernos. Ahora, ¿protegernos de quién? Déjame decirte que del que más nos debemos de proteger es de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque el Señor nos conoce. Por esta razón es que tú y yo no podemos pecar a gusto. Por esta razón es que tú y yo nos sentimos mal, porque hay un cerco que ha sido puesto y que si nosotros lo traspasamos, entonces va a venir una convicción a nuestra vida de que estamos haciendo las cosas mal y de que tenemos que hacerlas de manera diferente. Por esta razón no pecamos a gusto. Pero, ¿qué pasa si pecamos deliberadamente? Sabiendo que hay un cerco de protección, sabiendo que somos apartados para el Señor, que hemos sido llamados santos delante de Él. ¿Qué pasa si yo, a sabiendas de eso, tomo la decisión de apartarme? ¿Me voy a sentir mal o no me voy a sentir mal? ¿Alguien le ha pasado? A mí me ha pasado y me siento mal. Pero ¿qué pasa si yo lo vuelvo a hacer?
Pues si yo me sentí mal un 100% la primera vez, la segunda me voy a sentir mal un 85%. Y la tercera me voy a sentir mal solamente un 50%. Hasta que llega un punto en donde yo ya me paso de este lado y está todo bien. Yo creía que tenía algo de malo. Y cuando llego a ese punto yo empiezo a cambiar mi doctrina. No, pues ¿qué tiene esto de malo? Si todos lo hacen, si no creo que Dios no pueda cambiar su palabra o simplemente, simple y sencillamente la gracia de Dios ya está sobre mi vida y esa no se quita ni se va. La supergracia de Dios, como algunos le mencionan. Al cabo, el Señor es amor. Al cabo, si yo le pido perdón, Él me va a perdonar. Y empezamos a hacer a un lado al Señor y empezamos a navegar en nuestros propios deseos y en nuestros propios pensamientos. ¿Y qué es lo que sucede? Que venimos a pagar las consecuencias de ese estilo de vida. El libro de Romanos, en el capítulo 1, verso 28, lo dice de esta manera la palabra. Y como ellos, aquellos que se salieron del redil y que dijeron que no pasaba nada, no aprobaron tener en cuenta a Dios. O sea, yo hago las cosas que yo quiero y Dios, te quiero mucho, te amo mucho, pero al rato me regreso. Al cabo al rato pido perdón. ¿Qué es lo que pasa con esa gente? Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, entonces Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Esto quiere decir que cada vez más te vas a ir alejando del camino del Señor, cada vez más te vas a ir alejando del redil. Y eso que tú decías muchas veces, al rato pido perdón, al rato me compongo, eso nunca llega a ser. Porque si cuando estabas en el Señor te era difícil permanecer, ahora que ya estás bien alejado, es imposible. Por eso dice la palabra que es imposible que aquellos que probaron de la sangre de Cristo, que la redención ya se efectuó en ellos y se apartaron, vuelvan otra vez al camino del Señor. ¿Por qué? Porque se van alejando cada vez más y van haciendo más extensa la misericordia de Dios. Digo, la hacen más extensa, pero llega un límite donde se pierden completamente el Señor. Cuando aprobamos tener en cuenta a Dios en nuestro corazón, cuando aprobamos tener en cuenta, nosotros vamos a permanecer firmes, obedeciéndole. Cuando no, nos vamos a ir enfriando y cada vez nos vamos a sentir menos mal de pecar, hasta el punto en que ya el pecado no sea pecado para nosotros, sino algo normal y que no tiene nada de malo porque todos los demás lo hacen. En este punto el propósito de Dios se detiene en la vida de la gente y no se logra alcanzar a crecer, ni a desarrollarnos, ni a llegar a la meta, que es el objetivo final de cada uno de nosotros. Termino con esto. El Señor habla a las 7 iglesias en el libro de Apocalipsis. Jesús está hablando a las 7 iglesias en el libro de Apocalipsis, ahí en el capítulo número 2 y en el capítulo número 3. Y el Señor les dice 5 cosas. No te voy a decir específicamente qué le dijo a cada una, tú lo puedes ver ahí en tu casa, Apocalipsis 2 y 3, vas a ver qué es lo que le dijo, pero te voy a dar un resumen del pudiéramos decirle, el marco de referencia que utilizó el Señor. Las 5 cosas que les dijo. Lo primero es: yo conozco tus obras. Lo primero que el Señor le estaba expresando a la iglesia es que el Señor sabía lo que hacían. O sea, el Señor nos conoce, que es de lo que hemos estado hablando en todo este tema. Y luego el Señor les dice lo que está bien. Yo conozco tus obras y sé que tú estás haciendo bien estas cosas. Pero luego el Señor les dice lo que está mal. Luego les da el pero, les dice, pero sé que también retienes esto y estás haciendo mal esto y esto está incorrecto que lo hagas. Después el Señor les dice lo que tienen que hacer. Entonces yo te recomiendo, les dice el Señor, que pongas colirio en tus ojos, que puedas ver claramente para que tú puedas entender cómo veo yo las cosas. Y a el Señor se revela de esa manera. Y por último, les dice la recompensa
¿qué tendrás? ¿Qué tendrán? Dice el Señor, al que venciere, yo les daré del árbol de la vida. Al que venciere, yo les daré esto. Al que haga lo que yo le estoy pidiendo, van a venir todas estas bendiciones. Y yo creo que esto que el Señor habló a las iglesias aplica también para la vida de cada uno de nosotros. El Señor conoce nuestras obras. No escondemos nada del Señor. No escondemos nada de Él. Vamos a pagar el precio de hacer lo bueno o de hacer lo malo, tarde que temprano. El fruto de nuestras decisiones se va a manifestar. Por eso es que el Señor nos lleva a entender cuál es el camino que estamos siguiendo correcto, cómo tenemos que seguir avanzando en Él. Pero luego el Señor también nos dice, pero si tú no arreglas esta situación en tu vida, te va a destruir. Hay gente que nunca arregló la situación de pornografía en su vida, y tarde que temprano llegó el adulterio, y luego después se destruyó la familia, y luego acabó un caos su vida, acabó en un caos la vida de esa persona. ¿A causa de qué? A causa de que no se corrigió lo que estaba mal. Pero el Señor no nada más nos dice, tú tienes que cambiar, no nada más nos dice que estamos mal en algo, nos dice la manera en la cual tenemos que cambiar las cosas. El Señor nos enseña, a los discípulos los estuvo enseñando durante 3 largos años, corrigiéndolos, mostrándoles el camino, mostrándoles la senda que ellos tenían que andar. Y al final va a venir una recompensa. Al final el Señor tiene un galardón para todos aquellos que lleguen a la meta, para todos aquellos que acaben la carrera con gozo, poniendo nuestros ojos en Él. Todo esto aplica para nuestra vida. El Señor te conoce. Lo único que nos falta a nosotros es preguntarle al Señor, Señor, ¿cuáles son las cosas que tú quieres cambiar en mí? ¿Cuáles son las cosas que tú tienes que revelar a mi vida? Es como, yo no sé si tú lo has hecho. Yo le he hecho en ocasiones y le he ido a decir a mi esposa, oye, dime qué es lo que yo tengo que cambiar. Dime qué es lo que yo tengo que hacer. ¿Cuáles son las cosas que tienen que ser transformadas en mi vida? ¿Qué estoy haciendo mal contigo, con mis hijos? Y cuando yo llego con esto, mi esposa dice, tú vas muy bien, no te preocupes. No dice eso. Ella saca un pergamino bien largo y me empieza a decir, mira, pues tienes que arreglar esto, y mira, no estás pasando el tiempo que deberías con tus hijos, y mira, estás haciendo esto y ahí me empieza a decir. Y yo creo que si le preguntáramos a nuestra pareja también nos diría muchas cosas, porque nos conocen muchas veces mejor que nosotros. Ahora, si le preguntamos al Señor, ¿tú crees que el Señor no esté esperando a que nosotros le digamos para mostrarnos el pergamino? Alguien dijo, consejo no pedido, agresión manifiesta. Pero aquí sí vamos a pedir el consejo, porque eso se llama humildad. Eso se llama rendirnos delante del Señor y decirle, Señor, cambia en mi vida lo que tú tienes que cambiar, pero dime qué es lo que yo tengo que hacer. Yo creo que el Señor nos está llamando en este tiempo para hacer esos cambios. Primeramente, tú tienes que rendir tu vida al Señor. Lo primero que tú tienes que hacer es hacerlo a Él el Señor de tu vida. Y cuando tú le has hecho el Señor de tu vida, entonces empieza un proceso de transformación en ti, en donde tu comunión con el Señor te va a llevar a entender y a conocer la manera en la cual el Señor te ha conocido y las cosas que Él quiere cambiar en ti. Yo creo que ese proceso tiene que ser un proceso de mejora continua hasta que lleguemos a la presencia del Señor. Tenemos que ser cambiados y transformados por Él, y el que diga que ya llegó al tope o al límite, pues ya ahí está mal y se va a quedar estancado y no va a seguir desarrollando. Si tú nunca le has entregado tu vida a Cristo, hoy es un buen momento para que lo puedas hacer. Yo te voy a invitar a que tú puedas hacer esta oración conmigo y le digas al Señor, Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, abro las puertas de mi corazón a ti. abro las puertas de mi corazón a ti.
Te pido perdón por mis Te pecados. pido perdón por mis pecados. Entra en mi vida, Señor. Entra en mi vida, Señor. Yo creo que tú moriste en la cruz Yo creo que tú moriste en la cruz. y creo que tú resucitaste también Creo que tú resucitaste también para darme una nueva vida. para darme una nueva vida. Señor, Señor, pon tu mano sobre mí. pon tu mano sobre mí. Pon vallado alrededor de mi vida Pon bañado alrededor de mi vida. y guíame en tu verdad, Y guíame en tu verdad. día tras día, Día tras día. en el nombre de En el Jesús. nombre de Jesús. Permíteme hacer una oración por aquellos que hicieron esta oración por primera vez. Padre, en tu nombre santo, Jesús, yo oro por la vida de mis hermanos. Tú nos conoces, Señor. Tú entiendes todo lo que hay en nosotros. Tú conoces nuestra necedad y nuestra insensatez, Señor. Y nuestros pensamientos no te son ocultos. Por tanto, Señor, tú sabes lo que hay en tu casa. Oh Padre, y hoy necesitamos tanto ser transformados por ti. Yo oro por mis hermanos que hicieron esa oración por primera vez. Aquellos que están entrando a tu redil. Aquellos que quieren conocerte cada día más. Oro para que tú pongas de tu Espíritu Santo sobre sus vidas, Señor, y sean llenos de tu poder y de tu presencia en esta hora. Úngelos con tu Espíritu, Señor. Y hoy oro por tu iglesia también. Oro por cada uno de nosotros, los que estamos reunidos en este lugar, los que están oyendo a través de Facebook, YouTube, Padre. Oh Señor, tú conoces cada necesidad, cada área en nuestra vida que necesita ser transformada. No podemos quedarnos como estamos, Señor. Necesitamos ser renovados en ti. Oh Señor, cámbianos, transfórmanos, llénanos de tu presencia, Señor. Haznos cada día, Señor, ser más como tú. Ayúdanos a alcanzar todas las cosas, Señor, para las cuales tú nos alcanzaste. Y que podamos guiarnos, Señor, en tu verdad día tras día hasta alcanzar tu propósito eterno. En el nombre de Cristo Jesús. A ti la gloria y la alabanza, Señor. Amén, Padre. Y amén, Señor. Soy tu hijo, Abba Padre, tú eres suficiente para mí, camino de